Tal vez los actos de ubicuidad nos hacen pensar siempre o nos remiten a la idea de Dios. No así el caso del politeísmo, que representa a varios dioses y que estos no necesariamente se encuentran en todas partes, sino tienen un lugar específico y forman parte incluso de cosmogonías, de historias muy precisas donde su materia se conjunta creando formas y dando lugar a historias muy precisas. Pero cuando no se trata de aquella ubicuidad que tiene que ver con Dios, entonces ¿de cuál estamos hablando? ¿Qué pasa si alguien se encuentra aquí, allá, o no se encuentra en ningún lugar al mismo tiempo? ¿Cómo podríamos llamarle? ¿Quién es ese alguien? ¿Cuándo nació? ¿De quién? ¿Y hasta dónde llegará? ¿O cuándo perecerá? En el vasto territorio de la China imperial, durante el mayor auge del periodo de la dinastía Ming, nació un hombre llamado Wang Xing. En una sociedad destacada por su gran número, tal vez esto no tuviese la menor relevancia. Simplemente se trataba del nacimiento de un niño más. Pero no era así. Se trataba del hijo del emperador recién muerto, cuyo tío se encontraba ahora ostentando el poder y quien veía un peligro en el nacimiento de este muchacho, pues se sabía bien que en caso de que él pudiese destacar en poco tiempo en cuanto a su capacidad para gobernar, en su capacidad intelectual y sobre todo en su quehacer guerrero, lo reemplazaría al instante o haría cuanto fuese para derrocarlo. Tal como ese niño, habían nacido otros niños y niñas a lo largo del territorio, del vasto territorio con un número considerable de habitantes que iba en crecimiento continuo y muy acelerado para convertirse justo en una de las regiones más pobladas del planeta. Justo al otro extremo de aquella región gobernada por la dinastía Ming, en el extremo donde los rebeldes, las tribus, se habían organizado para oponerse a aquel poder tan fuerte y vasto que arrasaba con todo y con todos a su disposición, nació otro niño de nombre Lu Tuanshen. Su madre era una mujer enclenque que apenas se sostenía en huesos. Con una alimentación tan escasa apenas llegaba a consumir un alimento por día, y eso cuando había oportunidad, porque en ocasiones tenía que abstenerse. Incluso llegó a hacerlo durante 2 o hasta 3 días. Ante tal situación, era imposible esperar que la mujer sobreviviera al parto. Sin embargo, y contra lo esperado, el muchacho sí lo hizo. No sin enfrentar ciertas dificultades, claro, en su crianza, porque siempre es indispensable la madre, sobre todo para amamantarlo y darle los cuidados pertinentes que ella puede tener tal vez por cierto acto de naturaleza o justamente por el conocimiento de su propio cuerpo, ya que el muchacho de una u otra manera sigue siendo parte de ella durante buen tiempo. A pesar de los malos augurios en torno a su existencia, Lu Tuanshen fue recogido por sus tíos, quienes se hicieron cargo de su crianza, no tal como lo hubiese hecho su madre, o como hubiese deseado hacerlo, puesto que en sus condiciones no hubiese logrado tal vez hacer nada,
y hubiese llevado al atolladero al propio muchacho. Pero lo cierto es que lo sacaron adelante con mucho trabajo, con poca instrucción, pero eso sí, debido a que se encontraba en medio de tribus guerreras que continuamente se hallaban en contienda entre sí y además se resistían al poder de la dinastía en turno, el muchacho fue abriéndose camino con mucho temple y con la esperanza, claro, de llegar a liderar a su tribu en una venganza que él no sabía exactamente de dónde provenía y hacia dónde iba, pero que sí guardaba dentro de su ser con un ahínco inquebrantable y sobre todo con aquel fuego que se requiere para incendiar lo que permanece intacto y que podría destruirse en cualquier instante. 17 años después, es decir, en 1644, Lu Tuanchen entra en Pekín, formando parte de las tropas manchúes que derrocaron en medio de encarnizados encuentros los últimos reductos de la dinastía Ming. Yongzheng era el último emperador de la dinastía. Su verdadero nombre, según se dice, era Zhu Youjiang, o eso dice la versión oficial, lo mismo que describe la forma en que se ahorcó en un árbol mirando hacia la ciudad prohibida, y no sin antes conminar a la familia y los pocos miembros de su corte al suicidio, aunque otra versión afirma que él mismo perpetró los homicidios. Sin embargo, hay una verdad que venía arrastrando desde muy atrás, una deuda que tarde o temprano debía saldar. En medio de toda clase de restricciones y reprimendas, Wang Shi creció prácticamente encerrado en un pequeño apartamento de apenas 5 piezas dentro de la ciudad prohibida, vigilado día y noche para evitar que se quitara la vida. Su tormento tomaba rasgos infinitos. Cuando los manchúes invadieron Pekín, los propios guardias se desconcertaron y huyeron. Wang Shi, como una fiera enloquecida, abandonó su prisión y sin saber exactamente hacia dónde, se abrió camino entre los pasillos con una sola intención: encontrar al causante de su miserable aislamiento. Cuando encontró al emperador, Lu Tuanchen, acompañado de otros hombres, ya había matado a los hombres de la corte que le acompañaban, entre ellos sus hijos. Solo restaban sus 3 hijas, que se mantenían paralizadas. El encuentro fue impactante. Se diría que alguien los había citado a la misma hora, en el mismo lugar y con las mismas intenciones. Increíblemente, cada rasgo, cada gesto e incluso cada movimiento era idéntico. Wang Shi y Lu Tuanchen eran simplemente 2 y el mismo que nunca antes se habían visto. Lo que el emperador y sus hijas presenciaban estaba fuera de toda realidad, mientras ellos, en cambio, no reparaban en nimiedades. Por uno y otro extremo, y con la precisión de 2 sádicos cirujanos, se ajustaron a lo que pretendían. Sujetaron al emperador y le amputaron ambas piernas, cobrándole por ello los grandes pasos que ni uno ni el otro pudieron dar, por cortarles el camino, la libertad, su extensa voluntad. Luego le cortaron los brazos. Por los brazos que les fueron vedados, las caricias sin sesgos,
que no consiguieron dar o recibir, por las manos en que jamás estrecharon a falta de un solo instante de paz. Enseguida, y sin más reparos, acudieron a los órganos sexuales, los cuales, además de arrancarlos, trituraron y esparcieron para evitar que germinaran nuevamente sucesores como él, por los hijos que ellos no se atreverían a procrear sin otra razón que evitarles carencias y sufrimiento. En cuanto a las orejas, las rebanaron por todo lo que habían escuchado. Uno dentro de la ciudad prohibida, desde los abismos de su brutal encierro, y el otro allá, lejos, donde la miseria erizaba la piel por medio de quejas y lamentos, de gente que rogaba por un alimento o moría de formas tan viles y repugnantes, de enfermedades curables. Por último, la lengua, por los embustes, los enredos, para hacerse del poder y someter, por el silencio a que el pueblo se veía obligado a cambio de conservar la vida, aunque fuera insulsa y precaria. Así que es verdad, con ayuda de una soga atada a su cabello largo, colgaron, aún con vida, su cuerpo, lo que quedaba de él al menos, su cabeza y su tronco. Luego cortaron horizontalmente su cráneo, por lo que el tronco y el cuello se desprendieron fácilmente. Cortaron el cráneo por debajo de los ojos, cuidando que su vista apuntara hacia la ciudad prohibida. Quan Chi no cometería el mismo error que el emperador, por lo que ultimó a las 3 vírgenes sin clemencia alguna, eliminando con ello su descendencia. Respecto a las insólitas y absolutas semejanzas entre Quan Chi y Lu Tuanzheng, nadie creería que se trataba del mismo ser, que vivía simultáneamente, no solo en los 2 extremos de China, sino también en África Central, Sudamérica y el Círculo Polar Ártico, por mencionar algunos. Por lo que, partiendo de la certeza de que nadie cree en lo que no cree, sobra abundar al respecto. No vale la pena convencer a nadie de que la realidad es mucho más grande de lo que aparenta ser.